El estudio de la historia, como el conjunto de acontecimientos transcurridos a través del tiempo, siempre ha sido una parte intrínseca del desarrollo humano. El querer saber lo que hicieron nuestros antepasados ha sido siempre una curiosidad innata en nosotros. Y aunque admito que las clases de historia no son las más emocionantes en una institución escolar, es la luz ardiente del pasado la que nos ilumina el camino al futuro. Y si ustedes se están preguntando qué tiene que ver el estudio de la historia con un montón de héroes de colores, robots gigantes y monstruos de goma, permítanme invitarlos a un pequeño viaje por la historia de Japón, donde vamos a conocer la cultura y tradiciones del pueblo del sol naciente a través de los ojos de sus héroes. Acompáñennos. ¡Ay Dios, esta sí ha sido la buena! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez. Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hacer un video que para mí es muy especial. Como les dije, este club tiene una orientación mucho más educativa y por eso es que he querido ya hacer este video desde hace mucho tiempo. Es el video de las eras de Japón. Hoy vamos a ver qué significa esto de la era Showa, de la era Heisei, de la era Reiwa y cómo influyen en las producciones de Tokusatsu y sobre todo de nuestros héroes favoritos. Así es que por favor acompáñennos, recuerden que pueden unirse al canal, recuerden también hacer clic en los anuncios y también visitar nuestro blog tokukodor.blogspot.com y hagan clic en los anuncios ahí también, yo se los agradeceré muchísimo. Dicho esto, ¿qué son las eras de Japón? Bueno, en este caso tenemos que entender varias cosas en primer lugar. La primera es que el estudio del tiempo ha estado en nuestra sangre y en nuestra curiosidad desde el inicio de la humanidad. Incluso tenemos formas de dividir la historia. Por ejemplo, nosotros vemos aquí lo que es las eras geológicas, que corresponden a las eras por las que ha pasado el planeta Tierra a través de su evolución. No somos los únicos que hemos evolucionado. En el caso de nuestros ancestros aquí en Latinoamérica, tenemos culturas como los mayas y como los incas, que ellos medían el tiempo y subdividían el tiempo a través de la observación de la luna y del sol, principalmente para lo que eran las temporadas de cosecha, para las temporadas de siembra, y eso les ayudaba en su economía, que era principalmente agrícola y ganadera. Actualmente utilizamos lo que es el calendario gregoriano, que vino de un invento impuesto por la religión católica hace varios siglos ya. Sin embargo, al día de hoy tenemos métodos mucho más efectivos para dividir el tiempo. Aún el calendario gregoriano sigue siendo nuestra unidad de tiempo establecida, aunque no en todo el mundo, y eso es lo que ya vamos a ver. En el caso de Japón, las eras de Japón son los periodos en los que se divide la historia japonesa en base al gobierno de un emperador. Vamos a ver una pequeña sinopsis de lo que son los periodos japoneses. Las eras de Japón son la manera japonesa tradicional de dividir el tiempo en unidades comúnmente entendidas. Es decir, son las épocas históricas de Japón. Así como en el mundo occidental tenemos la era antigua, la edad media, el renacimiento, la edad moderna y la edad contemporánea, en Japón el tiempo está dividido también en eras que cambian conjuntamente con el cambio de emperador. Si bien estamos hablando de la historia de Japón desde sus inicios, desde 1867, con el ascenso al trono del emperador Mushito, fue adoptado definitivamente el sistema que cambia la era solamente con el cambio de reinado, y ya no como era antes, que otros factores influían en el cambio de era. Como un dato adicional, la historia de Japón está dividida hasta la actualidad en un total de 250 eras. Con esto dicho, ahora ya sabemos que la historia de Japón se divide en periodos de tiempo que han estado regidos bajo el gobierno de uno de sus emperadores. En este caso quiero ir un
poco más atrás de la creación del tokusatsu para que entendamos un poquito cómo fue que nació todo este movimiento cultural que fue el tokusatsu y cuáles eran las condiciones en las que estaba Japón antes de que nuestros héroes de colores invadieran la Tierra del Sol naciente. Vamos a comenzar con la era Taisho, una de las eras pues más a las que más regresaremos en este video. Obviamente hay muchísimas más, como ya lo vimos anteriormente, pero vamos a ver al Japón de principios del siglo XX. La era Taisho, conocida como la Era de la Gran Rectitud o Periodo Taisho, es una división de la historia de Japón que comprende del 30 de julio de 1912 al 25 de diciembre de 1926. La salud del nuevo emperador era frágil, lo que provocó un cambio en el poder político del país, un viejo grupo oligárquico hacia la derecha de Japón y los partidos democráticos. Debido a ello, se desarrollaron movimientos liberales debido a conflictos laborales y la desigualdad social, lo que da pie a la formación de barrios marginales, sindicatos tanto de obreros como campesinos y la creación de fuerzas antidisturbios para frenar las actividades de estos movimientos. Por consiguiente, la era es considerada como un periodo de movimiento liberal conocido comúnmente en Japón como la democracia Taisho, usualmente diferenciada de la caótica era Meiji que la precedió y del consiguiente militarismo de la era Showa. El periodo Taisho es la época histórica más corta de Japón con tan solo 14 años de duración. El primer año de Taisho coincide con otras fechas destacadas como el nacimiento de la República de China y el nacimiento de Kim Il-sung en Corea del Norte. Durante esta época también tuvo lugar la Primera Guerra Mundial. Como ustedes pueden ver, tengo aquí un hermoso libro, aunque ya está un poquito deteriorado, que se llama Pequeñas Pinturas de Japón. Y aquí nos narran un poco de lo que es la cultura. Como ustedes ya vieron, la era Taisho pues fueron los principios de siglo, con Japón apenas abriendo sus relaciones internacionales. Y pues en ese aspecto debo contarles como un hecho no anecdótico sino histórico, que dentro de esta era, la era Taisho, en el año de 1918, Japón y la recién nacida República del Ecuador habían firmado el primer tratado de relaciones bilaterales, habían establecido relaciones diplomáticas, era el Tratado de Amistad y Comercio entre Japón y Ecuador. Entonces, aquí en el Ecuador nosotros estamos conectados diplomáticamente con Japón desde el año 1918 en la era Taisho. Pero obviamente no es eso de lo que venimos a hablar. Ustedes están preguntándose, bueno, ¿y en qué momento aparecen nuestros héroes? Nuestros héroes aparecen en la era Showa. Vamos a ver de qué se trata la era Showa en este momento. La era Showa, en japonés literalmente periodo de paz ilustrada o periodo Showa, es el periodo de la historia japonesa correspondiente al reinado del emperador Showa, Hirohito, que abarca desde el 25 de diciembre de 1926 al 7 de enero de 1989. La era Showa fue el reinado más largo de todos los emperadores japoneses. Durante esta era, Japón descendió al caos político con el colapso momentáneo del capitalismo y la amenaza creciente del comunismo dio paso al ultranacionalismo. En 1937 entabló combate en una segunda guerra con China y en 1941 entró al conflicto de la Segunda Guerra Mundial al atacar la base de Pearl Harbor en Estados Unidos. A inicios de agosto de 1945, Japón sufrió los dos únicos ataques con bombas atómicas en la historia de la humanidad. La derrota en la Segunda Guerra Mundial trajo consigo un cambio trascendental para los japoneses. Por primera y única vez en su historia, Japón fue ocupada por una potencia extranjera durante 7 años, los Estados Unidos de América. La ocupación estadounidense llevó a cabo amplias reformas democráticas y en 1952 Japón se convirtió en una nación soberana una vez más. Sin embargo, la Constitución japonesa fue redactada por norteamericanos. Las décadas de 1960 y 1970 significaron un milagro económico similar al de Alemania Occidental. Así, Japón se convirtió en la segunda economía más grande del mundo y pareció por un momento que superaría a Estados Unidos como superpotencia económica hasta el desplome de la burbuja financiera e inmobiliaria en Japón a principios de los 90. Y es precisamente en este contexto de hechos históricos
que nace el tokusatsu. En esta era nace el tokusatsu con Godzilla en 1954, la primera película japonesa de efectos especiales con Sweetmation y todo lo demás, con las maquetas del monstruo gigante, y se les recomiendo que la vean. Siempre habrá versiones en internet, traten de encontrarla, créanme que es una joya, es una obra de arte. Y pues el tokusatsu se desarrolló aquí, en esta era donde teníamos magia, donde teníamos que respetar a nuestros adultos, donde la rectitud era muy importante. Obviamente Japón había pasado por varios problemas en ese momento y pues los héroes eran necesarios. Necesitábamos levantar el espíritu japonés. Como ustedes saben, Godzilla vino como una respuesta cultural a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Esa parte es muy importante. Entonces, obviamente, esto de la Segunda Guerra Mundial, de los ataques nucleares, influenció mucho a Japón, y eso indirectamente influenció a la creación de estas series. Entonces, aquí tenemos cosas, pues obviamente, como Godzilla, tenemos por supuesto el primer Ultraman, creado por Eiji Tsuburaya. Tsuburaya también estuvo involucrado en la creación de Godzilla. Luego vendría el gran maestro Shotaro Ishinomori, y sería pues el creador tanto de Kamen Rider como del Super Sentai, aunque en esa época simplemente se lo conoció como Goranger y todo lo demás. Surgieron muchos héroes más en la era Showa. Ustedes saben, tenemos series como Flashman, tenemos series como Sun Volcan, en el caso de Kamen Rider Amazon, Kamen Rider X, en el caso de Ultraman, pues los primeros Ultramanes, Ultraman, Ultra 7, Ultraman Jack, Ultraman Ace. Entonces, quiero que ustedes vean cómo ha ido evolucionando toda esa historia a través de nuestros héroes. ¿Cómo influenció la era Showa a nuestros héroes? Pues como ustedes pueden ver aquí, nuestros héroes obviamente tenían los diseños primitivos, ¿sí? Lo importante más que los diseños era el mensaje que transmitían. Entonces, obviamente los materiales incluso eran mucho más baratos, porque pues obviamente eran ideas nuevas, aún no tenían el presupuesto ni los recursos que se tienen hoy en día. Nuestros héroes en esa época pues nos enseñaban a portarnos bien, a lavarnos los dientes, a ser valientes, a ser fuertes ante la adversidad, pero eso cambiaría después. ¿Cómo cambiaría después? Con la muerte del emperador Showa en el año de 1989. Y pues en ese momento pasaron muchas cosas en el mundo, la caída del muro de Berlín, lo que sería el fin del comunismo, la cortina de hierro, etcétera, etcétera. Y pues con esto empezó una nueva era en Japón, la era Heisei. Vamos a verlo ahora. En cuanto se refiere a la era Heisei, Heisei es el nombre de la era japonesa que se inició el 8 de enero de 1989, un día después de la muerte del emperador Hirohito, cuando su hijo Akihito accedió al trono como el emperador 125 de Japón. De acuerdo con las costumbres japonesas, Hirohito fue renombrado póstumamente como el emperador Showa el 31 de enero de 1989. Así, 1989 corresponde a la era Showa 64 hasta el 7 de enero, y la era Heisei 1, Heisei Ganen, Ganen significando primer año, desde el 8 de enero. La era Heisei terminó el 30 de abril del 2019, fecha en la cual el emperador Akihito abdicó al trono de Crisantemo. De acuerdo con Obuchi, el nombre de Heisei fue tomado de dos libros sobre la historia de China y su filosofía llamado Memorias Históricas, Shiji, y el clásico de la historia, Shujing. Heisei pretende significar paz en todos lados. La era Heisei comenzó inmediatamente el día siguiente de la sucesión del trono del emperador Akihito, el 7 de enero de 1989. En el caso de la era Heisei, Japón experimentó una revolución tecnológica sin precedentes que fue la que dio origen a varios de los grandes avances de la ciencia y la técnica actualidad. Como ustedes lo saben, hoy en día Japón es una potencia tecnológica, aun cuando no tienen habilidades de innovación. Sin embargo, sí producen tecnología de punta. La era Heisei trajo la modernidad a Japón.
la gran explosión cultural de la época de los 80 y principios de los 90, donde las industrias japonesas parecían que iban a destronar a Estados Unidos como la primera potencia económica del mundo. Esta revolución tecnológica influyó también en nuestras series. De hecho, influyó muchísimo más en lo que es Ultraman y Kamen Rider. Ustedes se preguntarán por qué no influyó tanto en el Super Sentai. Hay una razón muy particular para ello. El Super Sentai rara vez ha salido del aire y pues ha estado activo desde el año 1976, bueno, desde el año 1975 que comenzaron sus transmisiones hasta la fecha actual. Por consiguiente, el cambio en el Super Sentai fue muy progresivo. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos imágenes de series como por ejemplo Sun Volcan, tenemos también Google Five, tenemos lo que son Changeman, tenemos lo que son pues aquí los Flashman, y vamos ahora a la era Heisei. Tenemos lo que es Lightman, tenemos lo que es Turbo Ranger, Fiveman, Jetman, obviamente los Zyuranger, y como ustedes pueden ver existe una gran evolución. Si pongo por ejemplo una foto de los Sun Volcan junto a una foto de Dairanger, vamos a encontrar una gran diferencia, pero esta evolución vino de a poco. En el caso de Kamen Rider y Ultraman, los dos programas de televisión salieron del aire justo en la época de transición de las series. Entonces, cuando regresaron al aire, ya regresaron en la era Heisei, ya regresaron con tecnología, con animación digital, con presupuesto. Los efectos prácticos ya fueron mucho más elaborados después de todo lo que se había aprendido haciendo obviamente las películas de Godzilla, las películas de Ultraman. Incluso hubo películas como por ejemplo Kamen Rider The First, donde vimos ya lo que era una evolución en esto. En el caso del Kamen Rider, pues obviamente como ustedes saben, la era Heisei comienza con Kamen Rider Kuga, y de ahí pues en adelante hemos visto una gran evolución. Si nosotros ponemos a comparar los trajes, por ejemplo, de Kamen Rider X y de Kamen Rider Ryuki, ustedes van a ver que existe una diferencia diametral. Mucho más si, por ejemplo, yo me pusiera a comparar los trajes del primer Kamen Rider, de Kamen Rider Ichigo, y de Kamen Rider Kabuto. Como ustedes pueden ver, el uno es un traje de tela y el otro es una armadura. En el caso de Ultraman también pasó algo parecido. Con la nueva era se decidió modificar algunas cosas y nuestra era Heisei comienza aquí con Ultraman Tiga. Aquí incluso se dio la idea de que pues Ultraman Tiga corresponde a otra era, a otro universo, a una realidad alternativa. Y aquí es cuando debemos tener en cuenta muchas cosas. Ultraman también modificó sus aspectos. Vinieron esto de que los héroes ahora podían asumir varias formas, de que ya no solamente tenían que ser un solo traje, sino que pues podían acceder a varios modos de batalla. Eso es muy bueno. Aquí también en la era Heisei vendría el Ultra End Project, que pues como todos ustedes saben, ya hemos hablado de eso en el video de Ultraman Nexus, y pues se los recomiendo que lo vean. Es un muy buen video. Entonces, como ustedes pueden ver, ya aquí tenemos una evolución de lo que son nuestros héroes. Y pues la era Heisei duró hasta el año 2019, hasta el 1 de abril del 2019, después de que el emperador el emperador Hirohito renuncia a su trono. Es la primera vez, bueno, no renuncia, abdica a su trono, y es la primera vez en la historia de Japón que un monarca abdica a su trono. Por consiguiente, se tuvieron que hacer muchas cosas para poder iniciar la nueva era. ¿Y de qué nueva era les estoy hablando? Les estoy hablando de la era actual, la era Reiwa. Vamos a ver de qué se trata actualmente la era Reiwa. Actualmente nos encontramos en la era Reiwa. Reiwa significa hermosa armonía o armonía bien ordenada, dependiendo de la traducción. Es el nombre de la era japonesa que sucedió a la era Heisei a partir del 1 de mayo del 2019. El emperador Akihito de Japón, de 86 años, abdicó a su trono el 30 de abril, siendo sucedido por su hijo Naruhito en el trono imperial.
Así, el año 2019 correspondió al año Heisei 31 hasta el 30 de abril y a partir del 1 de mayo se inicia el año Reiwa 1, Reiwa Ganen, que significa primer año. El nombre fue anunciado por el secretario jefe del gabinete japonés Yoshihide Suga el 1 de abril del 2019. El anuncio se hizo después de una mesa redonda que duró 40 minutos junto con 9 académicos y especialistas, entre ellos el premio Nobel Shinya Yamanaka, Mariko Hayashi, Midori Miyazaki, Itsuro Terada, Sayaduki Sakakibara, Kaoru Kamata, Kojiro Shiraishi, Ryoichi Ueda y Yoshiko Kubo. El origen del nombre proviene de un poema de la antología japonesa Man-yoshu, la más antigua del país. Es la primera vez que los caracteres de una era son tomados de una obra literaria japonesa, ya que en los anteriores fueron tomados de la literatura china. Según la Casa de Moneda de Japón, que es responsable de producir la moneda japonesa, todas las monedas con el nuevo nombre de la era se lanzarán en octubre del 2019. Esto es debido a que lleva 3 meses hacer preparativos, como crear moldes para ingresar texto e imágenes. La Casa de la Moneda priorizará la creación de monedas de 100 y 500 yenes debido a su alta circulación, con un lanzamiento anticipado para fines de julio del 2019 a fin de iniciar la nueva era de Japón. Para estas alturas del partido, ustedes ya deben haberse dado cuenta de que el cambio entre la era Heisei y la era Reiwa no representó un cambio tan dramático como muchos lo esperaban. Y esto es a que ocurrió lo mismo que ocurrió con el Super Sentai entre la era de Showa y la era Heisei. Simplemente el cambio está siendo gradual. La razón por la cual esperé a hacer este video hasta este momento fue porque quería tener al menos 2 ejemplares de cada una de las franquicias que se mantienen activas para poder hacer una pequeña comparación de lo que es la era Reiwa. Comenzamos con el Super Sentai. Si bien Kishiryu Sentai Ryu Soldier empezó dentro de la era Heisei, pues obviamente se desarrolla más dentro de la era Reiwa. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos aquí ya más animación digital, tenemos obviamente efectos prácticos mucho más visuales, se utiliza muchísimo más el CGI y lo conjugan con lo que son los efectos prácticos. Ya en el año 2020 pues obviamente tenemos aquí esta Machine Sentai Kirameya, y pues en este caso también estamos viendo una pequeña evolución, sobre todo en lo que son los mechas, por esto de que son joyas y que tienen que brillar y todo lo demás. Entonces ahora estamos viendo trajes que están iluminados, que tienen luces por dentro, estamos viendo otros materiales. Muy embargo, el Super Sentai pues obviamente no ha evolucionado tanto, pues como les dije, ha sido una evolución muy progresiva hasta lo que tenemos en el día de hoy. En el caso de Ultraman, pues tenemos nuestras 2 primeras series de la era Reiwa. Tenemos Ultraman Taiga, que pues como ustedes vieron nos trajo por primera vez a una persona que se puede convertir en 3 Ultramanes al mismo tiempo, y pues nos están mostrando las historias de las nuevas generaciones de los Ultramanes. Obviamente no se ha impuesto tanto énfasis en lo que es la era Reiwa, más que en el énfasis en la familia. Ultraman sigue siendo la familia, y por supuesto ahora tenemos Ultraman Z, una especie de relación de maestro-discípulo de Ultraman 0 con Ultraman Z. Es una serie muy buena, les recomiendo que la vean todos los días viernes en el canal oficial de Tsuraya Productions. Donde sí se ha hecho énfasis en lo que es Showa, Heisei y Reiwa, pues obviamente en la franquicia favorita de muchos, en Kamen Rider. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí el primer Kamen Rider de la era Reiwa, y pues de hecho por eso mismo se llama Kamen Rider 01. Aquí vemos un gran cambio. Como ustedes pueden ver, el traje de Kamen Rider 01 es muy estilizado. Ya no es tanto ni las armaduras grandes de la era Heisei ni los trajes de tela de la era Showa, sino que ahora se le ve mucho más modernizado, mucho más tecnológico,
Y si bien sigue siendo una armadura, se ve más como un traje que está pegado al cuerpo. Esto tiene una razón de ser. Pues obviamente Kamen Rider Zero One siempre se ha promocionado como el primero de la era Reiwa. Incluso ustedes sabrán que en Kamen Rider la era Heisei terminó con Kamen Rider GO. Terminó específicamente con una serie por los 20 años de Kamen Rider en la era Reiwa, en la era Heisei, perdón, y pues aparecieron todos los Heisei Riders y pues ahora le dieron paso a la era Reiwa. La segunda serie que ya está anunciada y que va a transmitirse desde el 6 de septiembre de este año es Kamen Rider Saber. Apenas hemos tenido unos cuantos avances, pero como ustedes pueden ver, ¿cuál ha sido la evolución que hemos visto en Kamen Rider? La evolución que hemos visto en Kamen Rider ha estado ubicada principalmente en los cinturones. Debido a que el cinturón de Kamen Rider es una fuente pues muy importante de la historia de nuestro personaje y es lo que le permite transformarse, se ha decidido que estos cinturones sean mucho más elaborados y tengan mucha más interacción con los accesorios que se venden o con los coleccionables de la serie, pues para poder desbloquear nuevos poderes, etc. Esta vez vamos a tener los Wonder Ride Books, que van a ser libros con los cuales nuestro héroe se va a transformar. ¿Cómo le irá esta serie? En realidad no lo sabemos. Lo único que sabemos es que pues Japón ha ido desarrollándose, ha ido pues evolucionando en su historia, enfrentando sus retos y enfrentando también problemas, eso no lo vamos a negar. Incluso ahora el primer ministro Shinzo Abe está tratando de resolver el problema pues del trabajo, de qué es lo que pasa, de que no hay suficiente migración a Japón. Ustedes saben que pues Japón tiene las poblaciones más viejas del mundo, no aceptan migrantes, ahí solamente aceptan turistas, pero gente que venga a vivir ellos no aceptan. Ellos dicen un solo país, una sola cultura, una sola raza. En este momento en la era Reiwa se está tratando de cambiar eso, pues para paliar un poco las consecuencias de esa política. Pues ahora Japón ya no tiene tanta gente joven como antes. Dicho esto, ¿qué les parecen estas historias de Japón? ¿Les gustaría conocer más de estos aspectos culturales, tanto de Japón como de Tokusatsu? Si ustedes desean, por favor díganmelo en los comentarios, yo les agradeceré muchísimo, muchísimo, y créanme pues que es algo que a mí me vale la pena. Vamos con unas últimas reflexiones en cuanto a lo que es la historia de Japón y la historia del Tokusatsu. Decir actualmente que hablar del Tokusatsu es hablar de la historia de Japón es realmente una exageración. El Tokusatsu es en realidad un producto de la historia y los sueños de los nipones. Este medio de entretenimiento surgió como una luz de esperanza para las personas, con héroes imperfectos que tenían dudas y problemas y aún así se sobreponían y triunfaban. Actualmente el Tokusatsu es una luz, sí, pero más que una luz de esperanza, es una luz que guía el futuro de las nuevas generaciones a través de la magia y las aventuras. Todos saben que Tokusatsu es un producto exclusivo para niños, pero su influencia en la niñez ha hecho que varios de nosotros lo sigamos amando y continuaremos aprendiendo con cada programa, con cada era, con cada aventura. El tiempo avanza sin detenerse y el Tokusatsu nos permite ver el futuro con esperanza y sobre todo avanzar con el tiempo, juntos en una gran aventura. Y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, espero que hayan disfrutado este video. Voy a empezar a hacer videos así donde vamos a conocer un poco de la cultura de Japón a través de los héroes del Tokusatsu. Me parece que es una forma muy bonita de conocer la cultura japonesa. Y pues es algo que no hemos visto mucho en medios audiovisuales. Generalmente es a través de documentales históricos, noticias, incluso el propio anime, pero no se ha hecho mucho énfasis en el Tokusatsu. Así es que en realidad estoy muy emocionado de poder empezar con estos videos. Recuerden que ya se vienen los videos de las nuevas historias de Power Rangers, de Super Sentai, de Kamen Rider, así es que no se los pueden perder. Muchísimas gracias a todos y no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos, que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Hasta la próxima.